Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar, estamos en otro hermoso paseo por la ciudad portuaria Cesarea con el magistral guía de turismo en Israel, Néstor Feller. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias por traernos de paseo otra vez. Estuvimos haciendo un video sobre el teatro, el anfiteatro en Keisaria, en Cesarea, y dijiste que tenías mucho para contar sobre esta ciudad. Preséntate, saluda a la gente. Hola gente. Gracias que nos están viendo. Gracias por vernos. Nuevamente, los invito a que vengan a Israel, eso es lo primero. Mirá, turistas. Estamos sedientos. ¡Lleno de turistas! Miren chicos, anímense, vengan para acá. Es cierto. Bueno, estamos ahora en Cesarea, continuamos acá en este lugar hermoso y lo que están viendo de acá es lo que antiguamente era el Palacio del Rey Herodes. Herodes construye acá una ciudad muy importante, primero basado en el puerto y después agrega ahí su palacio y a él le gustaba vivir en este lugar. ¿El palacio no era en Mesadá? No, en Mesadá tenía, digamos, un palacio. Hablando, te filmo. En Mesadá tenía un palacio fortaleza, en realidad. Era como para dejar a su familia a buen resguardo cuando salía a recibir las órdenes. Tenía varios palacios. Tenía varios palacios. Tenía uno que era fabuloso actualmente en Jericó. El actual Jericó tenía unos palacios fabulosos. Y en Cesarea tenía un lugar realmente increíble. ¿Y por qué Cesarea? Porque, miren qué bonito, cuánta gente que hay. Sí, increíble. ¿Por qué Cesarea? Porque Jerusalén era realmente un lugar medio difícil. Tomen en cuenta que en Jerusalén estaba el templo, los judíos muy celosos de la religión y por lo tanto Herodes también tenía sus temores y era mucho más cómodo para él vivir en un lugar como Cesarea. A pesar que él era un parte de la cultura romana, también de la cultura judía. Él no comía, por ejemplo, carne de cerdo, comía cosas que serían importantes para los judíos, tampoco se dedicaba mucho a la vida helenística. Ajá. Él sí le gustaba esta vida buena y sabía que en Jerusalén no la podía tener, por lo tanto acá él tenía su sitio. Cuando el Herodes el Grande muere, ajá, en ese momento se divide el reino entre sus diferentes hijos y el hijo que le toca a la parte de Judea, donde Cesarea pertenecía a lo que era Judea, es el hijo llamado Arquelao. Arquelao es defenestrado de este lugar porque realmente era un incompetente, era una persona educada con vicios en Roma, de repente no era buen administrador y empiezan a mandar procuradores romanos. Y nosotros conocemos muy bien al quinto procurador romano, que se llamaba Poncio Pilatos. Ajá. Poncio Pilatos, como el resto de procuradores romanos, vivió aquí. Para una persona mandada como procurador de Roma a los diferentes sitios de lo que el imperio tenía, venir acá a esta parte no era de la mejor, porque no era un lugar bueno para poder sacar dinero y donde podías hacer negocios. Pero bueno, acá fue mandado el procurador romano llamado Poncio Pilatos y él gobernó en lo que es el palacio de Rey Herodes, que lo convirtió en el pretorio de él. Y él fue el emperador, el procurador romano que más tiempo estuvo. Porque el primero que fue después de Arquelao fue un tal Copanio, vino después Marcos Ambíbalus, Aniano, Valerio, Poncio Pilatos vino después. Y en este lugar se encontró el único elemento arqueológico de la existencia de Poncio Pilatos, que es el que tenemos una piedra muy importante donde se dice que en la época de Tiberio, Poncio Pilatos fue el prefecto de Judea. Y por lo tanto, este sitio es muy importante para tomar en cuenta eso. Y vamos a ver otros elementos que son importantes a Cesarea Marítima. El primero, el hecho de que fue construido por el rey Herodes, que fue el rey que estaba cuando Jesús nació. Segundo, Poncio Pilatos, como acabé de decirlo. Tercero, aquí fue el primer gentil, el primer no judío, que es convertido a el grupo de los nazarenos o seguidores de Cristo. En este lugar estuvo Orígenes, que es uno de los padres de la iglesia. Aquí estuvo Eusebio de Cesarea, que fue el que inauguró el Santo Sepulcro en el año 335. En este lugar llegó Helena, la madre de Constantino. Acá también estuvo personajes muy importantes también de la religión del judaísmo. Por lo tanto, Cesarea es algo muy importante. ¿Y por qué se llama Cesarea? Vale, cura esto. ¿Por qué se llama Cesarea?
Por algo muy sencillo. César. ¿Pero quién es César? No Julio César, es Augusto César. Y nosotros pensamos que César, hoy en día sí, se lo utiliza como el título de una persona importante, como un rey, un zar, un presidente, una persona, un emperador. Pero César es el nombre de quién, de Julio César. Y a partir de que Julio César fue el primero de todos los que fueron los emperadores, a partir de ahí viene después Augusto César. Ajá. Y Augusto César fue el emperador que estuvo cuando Herodes el Grande. Y en ese momento, para quedar bien y congraciarse con él, crea esta ciudad y le pone de nombre Cesarea, por Augusto César. De la misma manera que en Jerusalén había una fortaleza y le pone de nombre Antonia por Marco Antonio, que era uno de sus patrones antes de Augusto. Néstor, una pregunta. Estamos hablando en tiempos en que en esta tierra estaba naciendo el cristianismo, aunque todavía eran todos judíos, pero era una secta del judaísmo que empezaba a creer y a desarrollarse. ¿Cómo quiero que me demuestres científicamente, arqueológicamente, de que todas las escrituras en el Nuevo Testamento, o todo lo que yo sé, o de la fe cristiana, hay una evidencia que dice, esto fue así y con esto no se puede discutir? ¿Hay algo así en este lugar? Lo que tenemos aquí, algo también muy importante, como dije, es algo que no se puede sacar, que es una piedra fundamental desde el punto de vista arqueológico, se encontró en el año 1962 como un uso secundario, es decir, no en el lugar, se la encontró en un costado y de repente se dieron cuenta de la importancia que tienen. Es esta piedra que dice, fíjate, sí, mira, no es la original está en el Museo de Israel, exactamente ¿sí? Igual, sí. Miren, dice acá, Tiberium, es el emperador Tiberio. ¿Y qué dice acá? Poncio Pilatos, prefecto de Judea. Y es la única evidencia histórica de la existencia de Poncio Pilatos, más allá de lo que tenemos en los textos. O sea, que si tendríamos en los textos, en el Nuevo Testamento, tendríamos Poncio Pilatos y no se encontró nada de él, pues no podríamos saber hasta cuánto fue cierto. Y esto nos demuestra la existencia de Poncio Pilatos. ¿Quién fue? A mí me suena un nombre malo. Poncio Pilatos es malo porque fue incluso muy malo como administrador, pero fue el que más tiempo estuvo acá como procurador romano. Después de Herodes, llega diferentes procuradores romanos desde Roma directamente para acá, como el encargado de Roma en forma directa. Y Poncio Pilatos fue el quinto procurador romano y fue el que estuvo en el famoso juicio de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que sucede? Él vivía acá, porque Cesarea era la capital administrativa. Y cuando es la fiesta de los judíos, Pesaj, él va para Jerusalén para quedar bien con los sacerdotes, con los encargados, digamos, del orden y de cobrar los impuestos. Y ahí se entera de que quieren sacarse de encima, que quieren juzgar a un tal Jesús que era de la Galilea, de Nazaret. Y bueno, ante la presión que tienen ahí los Poncio Pilatos, decide juzgarlo y condenarlo a la muerte por crucificación. El que condena a Jesucristo es Poncio Pilatos. Ajá. El que mata a Jesucristo en la cruz es el Imperio Romano. Y nada más que el Imperio Romano. No se puede echar la culpa a nadie más. Pero que haya gente que quería sacarse a Jesús de encima, los motivos son otros. ¿Por qué hay un cartel que dice que acá hay una cárcel o algo así? ¿Qué es esto? Recuerda que dije, este era el Palacio de Herodes, el Grande. Sí. Pero cuando vienen acá los procuradores romanos, convierten esto en el pretorio. Pretorio donde trabaja el pretor. Y un cargo también que tenía Poncio Pilato es pretor romano. Y acá está la famosa cárcel donde estuvo, ¿quién más y quién menos que Pablo? Pablo, el 13º apóstol. ¿Qué, preso? Pablo estuvo preso 2 años. ¿Dónde? ¿Acá abajo? Pablo, acá abajo, hubo cárcel. Pero un momento, igual, ¿recuerdas que estuvimos nosotros en la prisión de Jesús allá en Jerusalén? Que estuvimos ahí en lo que después fue la iglesia la iglesia de San Pedro en Galicanto. Bueno, el lugar que es la prisión de Jesús era, antes de eso, había sido un lugar donde se colocaba agua. Está cerrado, pero en este lugar que también en la época de Herodes era una cisterna de agua, fue utilizado como una cárcel. ¿Lo podemos? ¡Wow! Esto es bueno, ¿eh? Eso es solamente con Sergio. No, hasta que no se echen. Ok, te escucho. Vamos ahora a bajar a lo que es la prisión en Cesarea. Y acá estuvo preso Pablo durante 2 años. Y Pablo, como hizo muchos problemas a los romanos en Jerusalén, en la zona del templo, de repente decide juzgarlo.
Pero él dice, no, yo soy ciudadano romano, por lo tanto tengo derecho a que me juzgue el emperador. Y por lo tanto él estuvo, ahí ya no podemos entrar. ¿Tenés el teléfono de Andy? Andy no. Siempre tiene llaves. ¿Pero esta era la cárcel? Esa era la cárcel. Esa era la cárcel. Wow. Y acá estuvo Pablo 2 años hasta que lo llevaron a Roma. Y de acuerdo a la tradición, le cortaron la cabeza en Roma. Y siendo Pablo uno de los padres fundadores de la iglesia. Pablo era según él, todo lo tenemos en los escritos que él hizo. Pónganse a pensar que de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, 14 se los atribuyen a Pablo, del cual seguro 7 los escribió él y otros posiblemente no. Y algo que es interesante acá. Ya son un montón que me dices que les cortan la cabeza. Con Juan el Bautista me dijiste lo mismo, que le cortaron la cabeza. Bueno, Juan el Bautista le corta la cabeza porque tiene que cumplir de alguna manera la condena que le había hecho a Elías, que iba a ser muerto como él mató, cortando la cabeza a los falsos profetas del Baal. Pues Juan Bautista murió de la misma manera por Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Y en Roma a Pablo le cortan la cabeza para que muera como un romano. Él no muere crucificado porque él era romano. Por lo tanto, la muerte de él es diferente de otros. Ahora, quiero acá hacer una pequeña agregado. Sí. Nosotros siempre tenemos a los evangelios y nosotros tenemos la vida de Jesucristo. Y cuando leemos las Escrituras, el Nuevo Testamento, los 4 evangelistas están primero. Y después vienen Actos de los Apóstoles y todo lo que escribió Pablo. En realidad, Pablo viene primero y después vienen los evangelistas. Es decir, que la visión de los evangelistas es posterior a lo que ya Pablo había comenzado a difundir la vida de Jesús y que Jesús era el Mesías que tiene que llegar para el mundo. Buenísimo. Néstor, antes de que termines, te voy a pedir que me filmes. Quiero ir al baño un minuto. Uy. ¿Me puedes filmar en el baño? Te permito. Vamos al baño, rápido, apúrate que... A ver si encuentras. Uy. Bueno, vamos a aclararlo. Baño para nosotros, por ahí es el baño de donde uno va a persona a hacer sus necesidades. En la época antigua baño se llamaba a los baños públicos, lo que llamaríamos hoy en día un sauna o un baño turco. Estos son, ¿qué son estos? Letrinas. Letrinas. ¿Vieron son letrinas? ¿Saben? En épocas antiguas, las letrinas, como las vemos acá, podían ser de mármol, y cuando es de mármol es muy fría. Opa. ¿Qué hacían los ricos? Mandaban un esclavo que se siente primero, que caliente el mármol, y después llegaba el señor a sentarse en el mismo lugar para poder hacer las necesidades. Sí, ¿Y con qué se limpiaban? Con una pequeña esponja, un hisopo. Y por eso un soldado romano tenía hisopos todo el tiempo consigo para poder limpiarse después de hacer sus necesidades. ¿Recuerdan? Néstor, te quiero agradecer por este hermoso video que nos acabas de dar. A la gente que participó, que llegó hasta acá, les quiero dar las gracias por seguir acompañándonos. Amigos, empiecen a venir a Israel, los estamos esperando. En la descripción del video están los datos de la empresa de Néstor. Todas estas explicaciones que ustedes están recibiendo virtualmente, las van a recibir en persona, va a responder a preguntas, les va a hacer un tour de acuerdo a lo que ustedes quieran. Incluso los va a traer a sentarse a estos lugares, ¿verdad, Néstor? Así será. Y ahora voy a tratar de insistirle a Néstor para hacer otro paseo, porque este lugar es interminable. Vamos a ver si le puedo sacar otro video para ustedes. De todas maneras, si les gustó este material, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo, suscribirse al canal. Los quiero mucho. Shalom, amigos.